Capítulo 632, terminando. Después de un momento de silencio congelado, Amirius rápidamente controló sus expresiones. Dijo en un tono dominante y profundo. Dime los detalles. Klein no ocultó gran parte de la verdad. Comenzó con la pregunta de Aston Riddle antes de mencionar la advertencia de la persona misteriosa en el sueño y cómo le dijeron que no tomara una decisión que se resistiese a la tendencia de los tiempos. Después de eso habló sobre el telegrama repentino y finalmente habló de la mutación de Cynthia. Entró en detalles sobre la situación, la arrogancia del secretario, cómo la manejó y las investigaciones generales que siguieron. La única información que se guardó para sí mismo fue que el 4 de febrero fue el primer día que llegó a la isla Orabi, así como sus conjeturas posteriores. Por supuesto, también fue muy vago con los asuntos relacionados con el combate. Creía que el almirante Amirius era lo suficientemente comprensivo. Después de todo, en lo que un villante era bueno o las habilidades únicas que tenía eran uno de sus mayores secretos. Si se exponían o se entendían por otros, les daba a otros la oportunidad de preparar una emboscada específica, lo que les permitía morir bajo las manos de un enemigo de una secuencia más baja. Por debajo de los villanes de alta secuencia, muchos villanes podrían ser muy poderosos o muy débiles. Después de que Amirius escuchó el relato en silencio, su expresión no pareció cambiar en la habitación oscura. Sin embargo, el hecho de que no hubiera interrumpido el relato de Klein implicaba algo. Después de unos segundos de silencio, preguntó con voz profunda. La persona misteriosa que se infiltró en tu sueño enfatizó el destino de una era, así como la tendencia de los tiempos. Sí. Klein ya había vuelto a la apariencia de Garman Sparrow. No entró deliberadamente en detalles de que la persona misteriosa nunca había mencionado el plan exacto de Aston Riddle. Amirius volvió a callar. ¿Mantuviste mi apariencia en tu sueño? Sí, este es mi secreto. Klein respondió de manera sucinta. Amirius asintió de manera indistinguible mientras caminaba en un área pequeña antes de volver a mirar a Garman Sparrow. No hubo problemas con tus elecciones. Al escuchar esto, Klein pareció recibir la retroalimentación definitiva y más efectiva. Una gran parte de la poción en él se digirió como resultado. En medio del tono profundo y resonante, Amirius giró su cuerpo hacia un lado y dijo sin ningún indicio de emoción. Originalmente no tenía planes de tener un contrato con el sustituto y en cambio quería informarle a Cynthia que tenía los síntomas de perder el control, lo que me impedía tener alguna relación física con ella durante 5 días. Sin embargo, luego cambié de opinión debido a ciertas razones. Si no fuera por la restricción forzosa del contrato temporal, incluso si pudiera resistir las tentaciones durante los tiempos habituales, es posible que no haya podido resistir los deseos magnificados anoche. Por supuesto, si Cynthia hubiera sabido de la restricción de 5 días de antemano, no habría tenido tanta prisa por consumir el polvo molido del collar de proliferación. Le habría impedido sentir el árbol madre del deseo y terminar mutando. Pero como tal, la pelota está en la cancha de la secta del naturismo. Podrían haber inventado una excusa para que Cynthia la consumiera. Este asunto realmente estaba dirigido a mí. ¿Qué es lo que realmente quiere el árbol madre del deseo? Además, ¿cuál fue la razón que provocó que el almirante Amirius hiciera un cambio tan importante? Klein pareció comprender el quid de la cuestión mientras miraba el perfil lateral de Amirius. ¿Cuál es la razón? Amirius dijo con una expresión inexpresiva. No necesitas saberlo. Por primera vez en su vida, Klein odiaba esa respuesta. Después de pensarlo un poco, sacó el colgante agrietado y se lo arrojó a Amirius. Este es el collar de proliferación que se originó del árbol madre del deseo. Amirius levantó la mano para atraparlo antes de mirar hacia abajo. Puedes irte. Ve a Bild para recibir tu recompensa. ¿No te preocupa que sepa algo que no debería saber? Así es. La estratagema de Aston ha sido expuesta y es conocida por sus enemigos políticos. En cuanto a Amirius, claramente no estuvo involucrado. Por lo tanto, no importa si entiendo algo.
Klein imaginó que habría un contrato confidencial a largo plazo, pero para su sorpresa, pudo irse así como así. Al darse cuenta de que Amirius no planteó otro asunto, lo señaló y dijo: Ropa. Solo entonces el almirante Amirius levantó la vista en silencio, quitándose la vestimenta formal compuesta por una camisa y una levita. Klein originalmente había querido pedir un pago adicional debido a los peligros excesivos que iban más allá del alcance del acuerdo original. Pero después de confirmar en secreto que el resultado de Cynthia fue por su culpa, abandonó la idea mientras se sentía culpable. Rápidamente se quitó la cómoda bata de dormir, se cambió a una levita y, bajo la guía de Amirius, saltó por la ventana y se fue en secreto de la villa ajardinada mientras los ojos de los guardaespaldas estaban confundidos. Amirius se puso una bata de dormir y apretó el collar de proliferación antes de caminar hacia la ventana. Se quedó allí en silencio mientras miraba la luna carmesí y las pocas estrellas en la noche oscura. Se quedó allí sin expresión, sin siquiera cambiar su postura durante un largo periodo de tiempo. Relajó ligeramente su puño cerrado mientras el cuerno de rinoceronte en miniatura caía al suelo en forma de pedazos destrozados poco a poco, fragmento por fragmento. Al día siguiente al mediodía, Klein, que había dormido profundamente toda la noche, salió de la posada y tomó un carruaje hasta el bar Sweet Lemon. Subió al segundo piso para encontrarse con Bill Brando. ¿Ya terminó? Bill preguntó con alivio y sorpresa. Klein asintió y dijo: El almirante Amirius ha regresado. ¿Dónde está el resto del pago? Bill reveló una sonrisa inconfundible. Después de despedir a sus guardias, fue personalmente a una caja fuerte y sacó las 500 libras restantes y un botón de camisa azul. Este es el objeto místico creado a partir de la vejiga de Merlik que proporcionaste. Bill presentó. Puede proporcionar escamas ilusorias ocultas debajo de la piel para que seas tan difícil de atrapar como un pez. También te ayudará a resistir un cierto nivel de daño. Con él, puedes sumergirte a por lo menos 15 metros sin ningún equipo de protección. Puedes moverte libremente en el agua durante 10 minutos. No tiene ningún efecto negativo grave. Simplemente te hará cansar fácilmente cuando estés en un lugar caluroso o árido. Eso significa que este botón de camisa no debe usarse con el broche del sol. Klein extendió su mano para recoger el dinero y el objeto. ¿No tienes miedo de que haya problemas? Bill hizo una broma. Tus asuntos están aquí. Klein respondió con calma. Su significado era claro. Si hubiera algún problema, no tenía miedo de que la persona a cargo desapareciera. La sonrisa de Bill se congeló mientras decía: No se ha nombrado. Puedes darle uno. Botón de camisa de Murloc. Klein no se molestó en desperdiciar sus células cerebrales. Bonito nombre. Deja una gran impresión. Bill dijo con una sonrisa forzada. Hizo una pausa por un momento antes de decir: Ese artesano dijo que puede arreglar el ritual de invocación de una criatura del mundo espiritual en materiales con espiritualidad. Podrá durar un máximo de 1 año y medio, pero tendrás que proporcionar información detallada. JE, según nuestro acuerdo, yo seré responsable de eso, así que no hay nada de qué preocuparse. De acuerdo, hazlo una armónica. Klein sacó un bolígrafo y papel de su bolsillo y garabateó el ritual para convocar a su mensajero. ¿Mensajero? Esto es bastante raro. Es muy difícil para los villanes que no son del camino de la muerte encontrar uno adecuado. Bill recibió el trozo de papel y lo escaneó casualmente. Si el mensajero es convocado accidentalmente durante el proceso de producción, hay que darle una moneda de oro. ¿Qué pasa si no se la dan? JE. Las criaturas del mundo espiritual siempre tienen algo raro. He visto algunas que aman la música, así como otras que merodean por la mierda. ¿Qué pasa si no le das una? Tal vez la señora Reinet Tineker traiga las cabezas tuyas y del artesano a mí. Ella es una criatura con un castillo en el mundo espiritual. Puede que incluso sea más fuerte que yo. Bueno, bajo situaciones en las que no estoy usando el cetro del dios del mar.
Klein se burló mientras decía con voz profunda. El tercer artículo prometido se puede dejar para el futuro. De acuerdo. Bill no tenía ninguna objeción. Después de eso, preguntó por curiosidad. Señor Germen, ¿cómo engañó al secretario Luan, al gobernador general Aston y a la señorita Cynthia, gente que el almirante Amirius mencionó específicamente? Klein hizo todo lo posible para evitar que sus músculos faciales se contrajeran. Sigue la información y piénsala cuidadosamente. No proporcionó una descripción exacta antes de ponerse de pie e inclinarse con su sombrero. Es hora de que me despida. Fue un placer trabajar contigo. Bill respondió con una sonrisa. Después de ver la figura de German Sparrow desvanecerse detrás de la puerta, sacudió la cabeza y se rió entre dientes murmurando. ¿Este aventurero poderoso y loco es en realidad un actor natural? Después del almuerzo, su subordinado le envió los periódicos del día. Mientras Bill chupaba un puro, lo hojeó cuando su expresión se congeló de repente. Anoche, el nuevo gobernador general Ben Conrad celebró un banquete. ¿Nuevo gobernador general? ¿Aston Rieveld ha sido relevado de su cargo de gobernador general? Bill recogió los otros conjuntos de periódicos y encontró la misma información. Con sus conexiones en Orabi, debería haber oído hablar hace mucho tiempo de las noticias sobre la sustitución del gobernador general. Sin embargo, la sustitución fue extremadamente repentina. La mayoría de la gente solo se enteró de la situación cuando el nuevo gobernador general hizo su aparición oficial. Después de un rato, un socio que servía en secreto al almirante Amirius entró en la habitación. Su excelencia quiere que investigue a las personas a su alrededor para ver si son creyentes de la secta del naturismo y los hunda a todos en el mar. El socio transmitió las instrucciones de Amirius. De acuerdo. Bill preguntó con curiosidad. ¿Qué pasó exactamente? La secta del naturismo sufrió un terrible golpe desde ayer. Su excelencia sufrió un intento de asesinato por parte de la secta del naturismo ayer. La señorita Cynthia murió como resultado. El secretario Luan resultó herido y el almirante perdió muchos de sus guardaespaldas. El socio describió simplemente. Ah. Bill se quedó atónito por un momento. ¿No son estas las personas que el almirante Amirius mencionó que había que tener cuidado al actuar frente a ellas? Hasta lo enfaticé especialmente a German Sparrow. Ahora la señorita Cynthia está muerta, la secretaria Luan está herida y Aston Rieveld ha sido relevado de su puesto como gobernador general. Las comisuras de la boca de Bill se contrajeron mientras mantenía una expresión en blanco. Condado Este de Chester, Ciudad Stone. Audrey escuchó en silencio las palabras de una noble dama que le hacían eco de vez en cuando mientras ella le ofrecía una oreja para escuchar. Hacia el final, la noble dama la elogió sinceramente. Audrey, realmente eres un ángel. Me siento mucho más cómoda después de charlar contigo. En ese momento, Audrey vio entrar a la sacerdotisa del Templo de la Noche Eterna. Así que intercambió algunas palabras de cortesía antes de acercarse con una sonrisa. Esta sacerdotisa parecía normal, ya que solo hacía predicaciones de bajo nivel, pero en realidad era una miembro secreta de los alquimistas de la psicología. Audrey, la fórmula de la poción ya está en mis manos. Sin embargo, necesitas contribuir lo suficiente para obtenerla. Susurró la sacerdotisa mientras nadie les prestaba atención. Los ojos de Audrey se movieron ligeramente mientras decía. Eso no sería un problema. Sin embargo, señora Smine, ¿puede decirme su nombre? La sacerdotisa miró a su alrededor antes de decir con voz contenida. Hipnotizador. Capítulo 633. Dos tipos de parasitismo. Después de salir del bar Limón Dulce, Klein regresó directamente a su posada. Justo cuando estaba haciendo las maletas, el mensajero esqueleto gigante apareció de repente. Originalmente quería darle una palmada en el hombro a Klein, pero no pudo debido a su cuerpo de casi 4 metros de altura, con la cabeza penetrando el techo.
Todo lo que pudo hacer fue tirar la carta hacia adelante antes de desintegrarse en la nada. El señor Azik finalmente ha respondido. Ya ha pasado casi una semana. ¿Habrán cambiado al mensajero? Parece ser el original y haría la advertencia correspondiente. Klein cogió la carta y la despegó. Lamento mucho responderte hoy. Quizás sea porque los recuerdos que he recuperado han excedido los límites de mi cuerpo. Tuve que pasar varios días en un sueño profundo para adaptarme a ello. Los asuntos que describes coinciden con los rasgos de una vía de merodeador. Su correspondiente secuencia 4 es parásito. En las secuencias superiores, poseen los poderes Villande de los cuerpos parasitados. Según lo que sé, hay dos tipos de parasitismo. El primer tipo es un estado preliminar. El parásito tomaría prestado el cuerpo del huésped para esconderse, a fin de extender su vida y recuperarse de sus heridas. Puede ver y oír lo que el huésped ve y oye, pero no puede interferir con los pensamientos del huésped ni robar sus pensamientos. Por lo tanto, para que un huésped converse con un parásito, tendrá que ser el primero en hablar. El otro es el control total. El parásito está casi fusionado con el cuerpo espiritual del huésped, conociendo y entendiendo sus pensamientos, así como tomando el control del cuerpo. Ante el primer tipo de parásito, uno puede informar al huésped a través de sueños o una conversación subconsciente sin preocuparse de ser descubierto por el parásito. Esto se debe a que el parásito tiene que usar los sentidos del huésped para percibir su entorno. Para el segundo estado, no hay forma de conversar con el huésped sin el conocimiento del parásito. Sin embargo, hay una posibilidad de erradicar al parásito, que es confiar en la fe del huésped. Es muy difícil para mí describir con precisión estos asuntos y todo lo que puedo decir es que cuando uno abre su corazón mientras reza, el objetivo de la oración sería capaz de descubrir la existencia del parásito y, a través de un ritual particular, proporcionar retroalimentación para completar la separación o la erradicación. Por supuesto, el requisito previo es que el huésped mismo no lo sepa, de lo contrario, el parásito seguramente se daría cuenta y empezaría a tomar medidas preventivas. ¿No es la última situación algo similar a la de Little Sun? Él me rezó sin pensarlo mucho y yo descubrí la existencia del avatar de Amon. Luego, con un objetivo oculto, le enseñé el ritual de la acción secreta y lo usé para limpiar al parásito. Klein tuvo al instante una comprensión más profunda de la situación anterior en la que se encontraba. Sin embargo, actualmente no puedo determinar en qué estado se encuentra mi querido poeta. De vuelta en Tingen, a veces hablaba consigo mismo. Esto podría ser el resultado del primer tipo de estados parasitarios, pero el problema radica en el hecho de que han pasado meses. Es posible que el parásito haya completado su control total sobre Leonard. Tengo que confirmar el asunto primero antes de saber qué debo hacer. De lo contrario, entrar apresuradamente en su sueño solo servirá para advertir al parásito de forma preventiva, lo que haría que el problema fuera más grave y difícil de resolver. Si es el segundo estado parasitario, mi querido poeta cree en la diosa, pero ella tiene millones de creyentes. Es poco probable que ella preste atención importante a un guante rojo que no sea ni un bendito ni un santo. Ella no es como yo, el loco. Leo todas las oraciones y a menudo proporciono un servicio individual. Así es como es durante una fase de inicio. Mientras Klein pensaba en ello, de repente suspiró y se sintió melancólico. Originalmente planeaba confiarle una tarea a Emlyn para que vigilara en secreto a Leonard Mitchell y viera si a menudo se hablaba a sí mismo. Sin embargo, después de considerar cómo Emlyn ya había aparecido ante Leonard y el parásito por culpa de Tinder, había una alta probabilidad de que fuera un objetivo del que desconfiaban o un objetivo de investigación. Por lo tanto, abandonó racionalmente tal pensamiento. La señorita maga solo es una secuencia 8 y una tramposa. No tiene la capacidad de monitorear a un parásito en el nivel de ángel o a un guante rojo. La identidad de la señorita Justicia es la mejor forma de ocultación. Además, también es una creyente de la diosa. Pero el problema radica en el hecho de que está de regreso en su feudo. Solo volverá a Backlund en junio. El señor ahorcado y la señora ermitaña están en el mar. En cuanto a Pequeño Sol, no hay forma de que se conecte con el mundo exterior.
Todavía no hay suficientes miembros del Club del Tarot. Las facciones en las que se han expandido todavía son escasas. No encuentro a nadie adecuado que me ayude a completar esta tarea. De las personas que conozco, la señorita Sharon debería ser la mejor opción para realizar tales asuntos en lo que respecta a la ocultación, pero no tengo forma de contactarla, incluso si lo hago a través de la señorita Maga o Emlyn. Suspiro, huí de Backlund con prisa, así que no pude considerar muchas de las consecuencias. Klein levantó la mano para masajearse las sienes mientras pensaba en cómo Leonard era un guante rojo de élite en los halcones nocturnos. Había diáconos de alto rango y la iglesia vigilándolo, por lo que era poco probable que el parásito se atreviera a hacer nada por ahora. Por lo tanto, decidió dejar el asunto de lado y esperar a un ayudante más adecuado. Quizás pueda esperar hasta que digiera la poción y me dirija al este del mar de Sonia para encontrar sirenas. Después de completar mi avance, puedo regresar a Backlund y hacerlo yo mismo. El experimentado Klein no dudó más y rápidamente tomó una decisión. Dentro del Sweet Lemon Bar. Después de que el inquieto Bill se encargara de 2 creyentes de la secta del naturismo entre sus ayudantes cercanos, finalmente recibió buenas noticias. ¿Me estás diciendo que el almirante Amirius regresará a Bayam hoy? Se levantó con un cigarro en la mano. Sotota sintió suavemente y dijo: Su flota salió del puerto hace media hora. Se dirige hacia el archipiélago de Rosted. Uf. Bill no ocultó su suspiro de alivio al confirmar que el almirante no le estaba echando la culpa. Solo pensar en cómo Garman Sparrow había logrado hacer que el almirante sufriera la pérdida de tantos de sus guardaespaldas, la pérdida del puesto de gobernador general del hermano menor, la lesión de su secretario y la muerte de su amante, no podía evitar preguntarse sobre sus propias capacidades de gestión. Aunque la responsabilidad de estos asuntos no era necesariamente culpa de Garman Sparrow, el hecho de que todos sucedieran a la vez hacía creer que era culpa del loco aventurero. Como mínimo, tuvo bastante mala suerte. Y como su empleador y avalador, Bill creía que no había forma de que escapara de la responsabilidad. Definitivamente necesitaba sufrir un castigo del almirante Amirius. Su excelencia es en verdad un semidios. No dejó que su ira cegara su razón. Alabado sea el Señor. Que la tormenta esté con nosotros, dijo Bill mientras golpeaba su puño derecho sobre su pecho izquierdo. En ese momento, los subordinados que envió regresaron corriendo. Jefe. ¿Garman Sparrow ha desaparecido? Informó el subordinado en un tono apresurado. Bill frunció ligeramente el ceño. ¿Ha desaparecido? Sí. Después de que hizo el check-out de su habitación, llevó su maleta y dio vueltas por el área varias veces antes de desaparecer. Explicó el subordinado con sinceridad. Es realmente difícil vigilar a un aventurero que puede transformarse en cualquiera. Bill suspiró y dijo: Déjenlo. No hay necesidad de buscarlo de nuevo. Después de ser atacado por el árbol madre del deseo, Klein cambió cautelosamente su apariencia e identidad, así como su lugar de residencia, para evitar que alguien lo atacara. A partir de los comentarios recibidos por actuar como el almirante Amirius, decidió digerir rápidamente la poción poniéndola en práctica. Mientras viajaba en un carruaje hacia la Fundación Oravi Jaspis, Klein volvió a entrar. La persona a cargo del registro seguía siendo la señora Joanna. Levantó la vista y preguntó: ¿Quieres hacer trabajo de voluntariado? Sí. Klein asintió con seriedad. Joanna sacó un formulario y preguntó como un reloj. No, hombre. Klein sonrió y respondió: Sinbad Volunteer. El clima en el condado de Eastchester durante abril era agradable. La vegetación era exuberante y el paisaje era hermoso. Era la temporada perfecta para cazar. Audrey vestía un traje de montar negro ajustado a la cintura con un casco. Estaba sobre una yegua color burdeos que le pertenecía mientras perseguía a una gallina salvaje de colores brillantes. Disparó una flecha silbante y dio en el blanco con precisión.
Como psiquiatra, sus atributos físicos habían sido claramente mejorados. Junto con su educación en tiro con arco desde temprana edad, ya sea en el tiro con armas de fuego o en el tiro con arco, se la consideraba bastante hábil. Una figura dorada se abalanzó hacia adelante y mordió rápidamente a la presa que había perdido la vida. Era nada menos que Susie. Es un placer trabajar contigo. Las comisuras de los labios de Audrey se curvaron hacia arriba mientras golpeaba su palma con la pata de Susie con una sonrisa. En ese momento, los aristócratas que la rodeaban se acercaron, elogiando su destreza en la caza o la educación de su perro de caza. Audrey se sintió un poco avergonzada con respecto a la segunda parte. Nunca había entrenado a Susie antes. Los aristócratas se dispersaron rápidamente mientras continuaban persiguiendo a sus presas. En cuanto a la sacerdotisa de bajo nivel de la diosa Evernight, se acercó y le dijo a Audrey con voz contenida: Puedes recibir la fórmula del hipnotizador después de completar la misión final. Finalmente. Los ojos de Audrey se iluminaron mientras asentía silenciosamente. Para ser honesta, si todavía fuera la dama noble verde y pusilánime del pasado, habría perdido la paciencia para acumular las contribuciones requeridas y habría terminado solicitando la compra de la fórmula de la poción del hipnotizador en el Club del Tarot. Pero sabía muy bien que acumular contribuciones la ayudaría a infiltrarse en los alquimistas de la psicología. Tendría más confianza y construiría una buena base para recibir las fórmulas de poción de alto rango en el futuro. Por lo tanto, realizó pacientemente asuntos que eran o no interesantes. Por supuesto, Audrey no desperdició los últimos 2 meses. Había estado escuchando las conversaciones de los aristócratas y las criadas antes de guiarlos para que desahogaran sus frustraciones y los ayudara a vencer sus emociones negativas. Esto le permitió actuar como psiquiatra a la perfección. Durante este proceso, se dio cuenta de que, sin darse cuenta, espiaría, observaría y dirigiría a las personas que la rodeaban para comprender sus defectos y sus procesos de pensamiento habituales. Creía que podía perjudicar o romper mentalmente a cualquiera de ellos sin dejar rastro. También podía hacer que la ayudaran por su propia voluntad sin que ellos siquiera se dieran cuenta. Hay que decir que es realmente aterrador, como los monstruos de las leyendas que pueden apoderarse de tu mente. Al recordarlo, Audrey no pudo evitar suspirar por dentro. Esmine estaba un poco acostumbrada a montar a caballo, mientras rodeaba cuidadosamente el área y dijo: El profesor asociado de la Universidad de Stoen, Michele, es un coleccionista. Deseamos que compres un cuaderno de la Guerra de los 20 años. La Guerra de los 20 años se refería a una guerra entre el reino de Loen y el imperio de Feisak en el año 621 a 642 de la Quinta Época. El primero fue derrotado y perdió la isla de los antiguos elfos, que era la actual isla de Sonia. Capítulo 634, Ciudad Blanca. Universidad de Stoen. Profesor Michele. Cuaderno de la época de la Guerra de los 20 años. Audrey extrajo los términos clave de las palabras y miró a Susie, que corría felizmente frente a la yegua. Fue directo al grano y preguntó: Señor Esmine, ¿qué tipo de cuaderno es? No estoy segura. Lo único que sé es que pertenece al periodo de la Guerra de los 20 años. Es parte de la colección del profesor asociado Michele. Tiene una característica importante. Los patrones de la portada forman vagamente un dragón. Esmine no se lo ocultó a Audrey, ya que le dijo toda la información que sabía. Audrey, que escuchó en silencio sus descripciones, refrenó a su yegua color burdeos mientras consideraba cómo podía completar la misión. Visitar al profesor asociado Michele y ver sus colecciones antes de hacer una solicitud para comprar uno de los artículos no es demasiado difícil. Aunque es vergonzoso admitirlo, es poco probable que me rechace independientemente de la forma en que se diga. Sí, Audrey, no deberías depender demasiado de Stas. El mayor problema es ser de la nada. No conocía al profesor asociado Michele antes de esto, lo que dificulta mucho explicar por qué lo visito de repente. Además,
No sé qué significa el cuaderno para él. Anunciar mi deseo de comprarlo podría hacer que esté alerta y cauteloso. El hermano mayor de Jen estudia en la Universidad de Stone. En la última reunión, describió su inclinación por describir y discutir asuntos. Si lo invitara a él y a su hermana al próximo té de la tarde y desviara el tema hacia la historia, la arqueología o las colecciones, es probable que mencione al profesor asociado Michele. Sí, en una universidad, definitivamente no hay mucha gente a la que se pueda llamar coleccionista. Con un precursor de este tipo, puedo enviar a alguien a visitar al profesor asociado Michele y hacer la solicitud para ver su colección. En la primera reunión, haré todo lo posible para no mostrar mi deseo por él. Observaré las acciones del propietario y lo guiaré para que revele su verdadero yo. Esto será útil para que yo use asuntos adecuados para solicitudes adecuadas en un momento adecuado. Después de confirmar su línea de pensamiento, Audrey asintió a Esmine y sonrió. Trabajaré duro para completar la misión, pero no puedo garantizar el éxito. Justo cuando dijo eso, apretó la cincha antes de dispararse hacia adelante como una flecha que se dirigía directamente hacia un zorro marrón rojizo que estaba dando vueltas en un cerco de caza. Sobre el mar tumultuoso, el Vengador Azul era como una hoja que se tambaleaba en medio de fuertes borrascas. De vez en cuando se lanzaba hacia arriba antes de volver a caer en las olas, pero mantenía un asombroso sentido del equilibrio sin ningún signo de zozobra. Dentro de la cabina del capitán, Alger Wilson flotaba alrededor de la ventana mientras miraba las olas afuera, que eran tan altas como montañas. Había vientos fuertes soplando a su alrededor en silencio. Un rato después, apoyó los pies en la alfombra. Bendito por el viento es de hecho una secuencia que se puede actuar fácilmente basándose en su nombre. El único problema es que a veces me hace irritable, coincidiendo completamente con las características de una ráfaga. Alger suspiró para adentro sin ninguna alegría. En los últimos 2 meses más o menos, no había logrado obtener la fórmula del canto del océano a través de sus propios canales de recursos y los intercambios del Club del Tarot. Después de todo, era la de una secuencia 5, la secuencia más cercana a un semidios. La fórmula correspondiente ya era algo en lo que la demanda superaba con creces la oferta. Incluso con un montón de dinero y la voluntad de pagar una prima, era muy difícil comprar una. Normalmente hablando, unirse a la iglesia u organización correspondiente era el método más eficaz para obtener la fórmula correspondiente, pero como obispo de la Iglesia de las Tormentas, Alger no podía confiar en este método. Debido a ciertos secretos, necesitaba ocultar su fuerza para ganar la libertad que necesitaba para tomar medidas y estar bajo una vigilancia ligera. Solo después de tener suficiente confianza se dirigiría a un lugar y completaría el objetivo que había estado esperando todo este tiempo. Para su alegría, no desperdició los últimos 2 meses. Por lo menos, la velocidad a la que digirió la poción bendito por el viento era bastante decente. El bendito por el viento es simple. Se dice que el canto del océano es bastante difícil. Debo cantar con frecuencia. Alger no pudo evitar girar la cabeza y mirar hacia la cubierta. Aunque estaba separado de ellos por varias habitaciones, todavía podía oír a los marineros borrachos cantando con gusto, creando un ruido que podía rivalizar con los rugidos de la tormenta. Alger frunció el ceño sin darse cuenta. Backlund, distrito de Sherwood. Circo Sintes. Señora, ¿no dijo que estaba haciendo magia? ¿Por qué va vestida así? Preguntó un joven a la mujer vestida con un sombrero puntiagudo negro azabache y un vestido del mismo color, con desconcierto. Yo tampoco sé por qué llevo esto puesto. Tal vez sea por mi primera aparición aquí. Mi cerebro se estaba congelando por el clima y mi estilo quedó fijado posteriormente. Ford se frotó la cara, que tenía pintura roja y amarilla, mientras respondía con una sonrisa. En la antigüedad, la magia a menudo se confundía con la brujería. Pero esto no tiene nada que ver con por qué llevo esto puesto. Cogió la del medio de las 3 tazas de porcelana que estaban delante de ella.
Luego colocó una bola blanca debajo de ella. Entonces cambió rápidamente las posiciones de las tazas antes de sonreír al joven que la había interrogado. ¿Adivina dónde está la bolita? ¿No es este uno de los métodos de juego inventados por el emperador Roselle? Dijo el joven con interés. Pero usted no es un croupier, sino un prestidigitador en un circo. Por lo tanto, creo que la bola ya ha sido cambiada. Todas las tazas están vacías. Force sonrió y dijo. Enhorabuena, te has equivocado. De repente, cogió la taza del medio y una mancha blanca salió volando. Era una paloma. En cuanto a la pequeña bola de antes, estaba donde la paloma se había ido. ¡Wow! Divina. Magia maravillosa. Brillante. Después de una serie de exclamaciones asombradas, Force se mostró claramente contenta consigo misma mientras miraba la lejana campana de la catedral, guardó sus accesorios y regresó a la carpa donde residía el maestro de circo. ¿De verdad vas a renunciar? Puedo duplicarte el salario. El maestro de circo se acercó mientras intentaba persuadirla de lo contrario. Desafortunadamente ya había resumido los principios de Trickmaster a mediados de marzo y ya había digerido completamente la poción la semana pasada. Si no fuera porque el contrato termina hoy, ni siquiera estaría aquí hoy. Aunque ser un Trickmaster se siente muy bien, esto no me detiene de mi objetivo de avanzar a astrólogo. El maestro dijo que me daría los ingredientes de la fórmula y un regalo esta semana. ¿Qué tipo de regalo será? Suspiro, los delirios de la luna llena se están volviendo más aterradores. Si no fuera por el señor loco, definitivamente habría perdido el control y me habría convertido en un monstruo. Force extendió su mano derecha y se cubrió la boca bostezando languidecentemente. Luego dijo con una sonrisa. Bueno, en realidad soy una autora de bestsellers. Mi próximo libro está relacionado con los circos, así que vine aquí para ser contratada. ¿Una autora de bestsellers? Los ojos del maestro de circo se iluminaron mientras decía con preocupación y expectación. ¿Vas a escribir cosas malas sobre nosotros? ¿Hay alguna? Me lo pasé genial durante los últimos 2 meses. Force se quitó su sombrero negro puntiagudo. El maestro de circo reveló una sonrisa sincera y dijo. Wow, man, wow, ¿puedes mencionar el nombre de nuestro circo en tu libro? Te pagaré tarifas de publicidad. Por supuesto, no será mucho. Como sabes, soy responsable del sustento de muchas personas. Eso se puede hacer. Este maestro de circo es bastante inteligente. Por primera vez, Force se dio cuenta de que una novela podía publicitar al igual que en los periódicos o revistas. Además, el formato era más oscuro y natural. En medio de las olas, un barco de línea con filas de cañones viajaba por una ruta marítima segura sin atreverse a desviarse mucho de ella. Cualquier desviación de la ruta marítima al este de la isla de Orabi generalmente significaba desaparecer. Ni siquiera los piratas se atrevían a desviarse demasiado de las zonas seguras. Este mar estaba lleno de regiones inexploradas llenas de todo tipo de leyendas sensacionales. Después de 2 meses de trabajo voluntario y encontrando 4 oportunidades para participar en la verdadera actuación, Klein se despidió de llevar pacientes, fregar inodoros, limpiar vómito y otras tareas varias. Se embarcó en un barco con destino al archipiélago de Gargas. En la reunión del tarot a principios de marzo, había contratado a la ermitaña Catleya en una conversación privada. Se encontraría con ella en la capital del archipiélago de Gargas, la ciudad de Nazblanca. Luego, se embarcaría en su barco y se dirigiría al peligroso océano que estaba cerca de una ilusión en el extremo este del mar de Sonia. Allí, buscaría sirenas no afiliadas que vivían allí. La ermitaña Catleya parecía estar muy interesada en conocer a los miembros del Club del Tarot en el mundo real. Con solo unos segundos de reflexión, aceptó la solicitud del mundo. Sin embargo, debido al alto nivel de peligro, había dado un precio de pedido alto. 3.000 libras. La primera reacción de Klein fue darse por vencido y tomar el barco fantasma del señor ahorcado,
pero considerando que habría muchos marineros de la Iglesia de las Tormentas siguiéndolo, lo que limitaba su libertad, y el hecho de que el nivel de peligro en el área más oriental del mar de Sonia era alto, finalmente aceptó la condición de la señora ermitaña. En cuanto a ella, esperaría alrededor del archipiélago de Gargas durante un mes a principios de abril. Cualquier retraso implicaría el fin de la cooperación. Para no perder el depósito de 1000 libras, Klein no esperó a completar su digestión antes de dirigirse al archipiélago de Gargas desde la isla de Orabi. Por supuesto, con los resúmenes y las oportunidades de actuación real de antes, ya estaba muy cerca de digerir completamente la poción sin rostro. Incluso si no usaba la actuación real, solo actuar en su capacidad como Garman Sparrow era suficiente para completar la digestión en 2 o 3 semanas. Debido a esta razón, así como a que la identidad del mundo estaba ligada a Garman Sparrow, Klein se transformó de nuevo en el lunático y poderoso aventurero una vez que salió del hospital. Sin embargo, se disfrazó hasta cierto punto. Mientras observaba la superficie del mar perturbada, Klein finalmente vio una ciudad portuaria que tenía casas hechas principalmente de roca blanca. El frente más oriental del Imperio Feysak, la capital del archipiélago de Gargas, Nas. Finalmente estoy en el extranjero. Klein miró un barco de pesca que transportaba carne de ballena navegando hacia el puerto. Su rudeza no se ocultaba. Mientras tanto, descubrió varios barcos con banderas piratas atracados en el puerto sin ningún signo de ocultamiento. De hecho, el frente oriental de la isla de Orabi es un patio de recreo para piratas. Klein se puso su sombrero, cargó su equipaje y salió de la cabina después de que el barco de línea se estabilizara. Bajó por la pasarela hacia el puerto. Después de unos pasos, vio a una tripulación de piratas aparentemente entrando en conflicto con una pandilla local. Ambos bandos sacaron sus armas mientras chocaban. Klein pasó tranquilamente sin mostrar signos de detenerlos. En ese momento, vio a un lugareño sacar unas latas de su bolsillo y abrir la tapa antes de arrojarla al medio de la carretera. ¿Qué significa esto? Klein casi se ríe antes de recordar un artículo infame en el mar. Pescado lobo enlatado. El pescado lobo enlatado era popular en la costa este de Feysak y el archipiélago de Gargas. Justo cuando el pensamiento surgió, un hedor indescriptible pareció inundar el sentido del olfato de Klein. Sus músculos faciales se contrajeron mientras hacía un esfuerzo para resistir la incomodidad de su cuerpo mientras se iba rápidamente de la región. Un pequeño grupo de piratas que fueron alcanzados por el hedor vomitó de inmediato mientras que los restantes huyeron frenéticamente arrastrando a sus compañeros como si hubieran perdido toda su fuerza de combate. Un minuto después, en un rincón apartado, el loco aventurero Garman Sparrow se agachó y eructó en silencio. Capítulo 635. Encuentro. El olor a pescado lobo enlatado es realmente penetrante. No solo es maloliente, sino que también es repugnante. Es prácticamente un arma biológica. Klein se agachó en la esquina y tardó casi un minuto en recuperarse. Antes de ese preciso instante, había subestimado el pescado lobo enlatado. No había tomado las medidas necesarias para hacer frente a la situación. Podría haber utilizado sustitutos de figuras de papel o crear un tubo de aire invisible para fingir que estaba usando respiración submarina, pero no había hecho nada de eso. Ahora finalmente comprendió lo sabio que era prohibir abrir pescado lobo enlatado en público. Uf. Klein exhaló mientras se ponía de pie lentamente. Cargando su maleta, caminó lentamente hacia el puerto. Su primera impresión de la ciudad llamada Nas fue la de muchas casas blancas, con la piedra como material común para los edificios. La segunda impresión fue que no estaba muy al norte, pero la temperatura era bastante fría. A pesar de que ya era abril, todavía solo hacía unos pocos grados Celsius. La tercera impresión fue que había muchas casas balleneras. Gigantescas ballenas beluga estaban siendo desmembradas por su piel, carne, grasa, huesos y ámbar gris.
Estos dos últimos se podían utilizar para hacer alforjas para vestidos de banquete o materiales perfumados de primera calidad. Ya fuera para incienso o perfume, se consideraban bienes de lujo que solo los ricos y los nobles podían disfrutar. En cuanto a la piel, la carne y la grasa de las ballenas beluga también tenían sus propios usos. Se utilizaban por separado para hacer ropa, comida o productos relacionados con el aceite. En Asia y en el archipiélago de Gargas, los métodos culinarios para preparar la ballena beluga se habían transformado en una cultura única. Había todo tipo de técnicas y restaurantes famosos. Klein pasó por las distintas casas balleneras viendo cómo se sacaba la grasa separada en carretas de carga hacia las fábricas cercanas que escupían humo negro. Eran refinerías de petróleo, que eran muy particulares de Gargas. La grasa de ballena beluga se podía refinar en aceite de ballena, que podía embotellarse y convertirse en un excelente material incendiario y el alma de industrias particulares. Muy singular. Klein exhaló un poco de niebla mientras se detenía y observaba durante un rato. Fuera del puerto y hacia el distrito de la ciudad, una cacofonía de Feyzak inundó sus oídos. Habiendo dominado el antiguo Feyzak, la fuente del idioma del continente norte, Klein estaba familiarizado desde hace tiempo con el idioma de los bárbaros del continente norte. Giró la cabeza al oír el estruendo y vio a la alta población con el pelo ligeramente rubio levantando pancartas horizontales mientras protestaban en las calles. La pancarta horizontal de la parte delantera mostraba claramente las razones de su protesta. Oposición a la caza furtiva de ballenas beluga. Necesitamos un desarrollo sostenible. Puff. Klein casi pierde los estribos al creer que el concepto de desarrollo sostenible era muy probable que fuera inventado por el emperador Roselle. Al barrer su mirada, miró las pancartas que estaban detrás y comprendió los objetivos de la protesta. La caza de ballenas para la supervivencia, no para el entretenimiento. Los humanos no son más importantes que las ballenas beluga. Los diablos avariciosos deberían abandonar Nas. En ese momento, un policía vestido con un uniforme gris sostenía un escudo, un tenedor para disturbios y una porra para impedir que los manifestantes avanzaran. Tras una breve discusión, la escena se volvió rápidamente violenta. Muchos jóvenes que protestaban lanzaron pescado lobo enlatado abierto, así como cócteles Molotov. La policía no mostró contención mientras avanzaba, levantando sus escudos y golpeando con sus porras. Klein se pellizcó la nariz mientras observaba el fuego que ardía en la calle. Se dio cuenta de que muchos transeúntes estaban completamente impasibles. Aparte de un pequeño grupo de espectadores, el resto siguió avanzando hacia sus destinos. Parece que estas cosas suceden a menudo en Nas. ¿Las protestas se convierten en disturbios? Como era de esperar del Imperio Feyzak. Klein murmuró para sí mismo, rodeó la calle y encontró casualmente una posada para alojarse. Siguió registrándose como German Sparrow, sin preocuparse de que las noticias difundidas por el vicealmirante Elman Tracy hicieran que la iglesia de la diosa del anochecer lo viera como un sin rostro. Esto se debía a que no tenía planes de viajar por las rutas de pesca de ballenas para encontrar sirenas que fueran creyentes de la diosa. Planeaba dirigirse a la peligrosa región más oriental del mar de Sonia. En cuanto a la seguridad en el archipiélago de Gargas, no había nada de lo que preocuparse. Esta era una colonia del Imperio Feyzak. La única iglesia legal era la iglesia del dios del combate. Eran enemigos de la iglesia de la diosa del anochecer. Klein estaba preocupado originalmente de que se encontrara con muchos sin rostro aquí, encontrándose con 7 u 8 sin rostro simplemente por ir al lado para disfrutar de algo de cocina de ballena. Sin embargo, tras una seria reflexión, eliminó racionalmente esta posibilidad. En primer lugar, los viandes del camino del vidente eran raros de por sí. Klein solo había conocido a 3 viandes que estaban más allá de la secuencia 8, y en segundo lugar, los viandes de la secuencia 6 no se veían comúnmente.
Incluso en un patio de recreo para piratas, aquellos que tenían recompensas de 5.000 libras se consideraban criaturas raras. En tercer lugar, una vez que un sin rostro tenía muchos preparativos, buscaría sirenas en un barco ballenero. O empezarían a tener fe en la diosa, se hundirían en el fondo del océano o se convertirían en personal de investigación. De lo contrario, los más inteligentes aprovecharían la oportunidad y avanzarían con éxito antes de irse a salvo. Era muy raro que se quedaran en el archipiélago de Gargas durante mucho tiempo. En todo Nash, excluyéndome a mí, no habría más de 2 sin rostro. Klein se enderezó la ropa, ya que no tenía prisa por contactar con la almirante de las estrellas Catleya. Salió a la calle de buen humor y empezó a buscar delicias según lo que había oído en sus viajes. Rebanadas crudas de ballena beluga, bistec de ballena frito, aceite de ballena con piel, carne de ballena asada. Como un viajero estándar, Klein saltó 3 veces en el restaurante y probó diferentes platillos. No está mal, es bastante único y no es muy pescado. En cambio, es muy apetitoso y atractivo. Eructo. Klein se tapó la boca al salir a la calle. Descubrió que las farolas eran escasas, pero las luces de las casas que bordeaban las calles eran brillantes. En cierta medida, reducían la oscuridad de la noche. Vientos helados pasaban por el océano haciendo que Klein levantara la mano para sujetar su cuello. Los gemelos azules tenían sus brillos restringidos, ya que estaban profundamente incrustados en sus muñecas. En comparación con los anillos, los artículos como los gemelos eran más adecuados para la personalidad de Garman Sparrow. Por lo tanto, Klein no culpó al artesano por hacer cambios sin su permiso. En cuanto a la armónica que había arreglado el ritual de invocación de una criatura del mundo espiritual, coincidía completamente con las intenciones internas de Klein. Podría usarse durante 1 año y medio. Era de color plateado, exquisito y hermoso. Cuando recibió la armónica, Klein había imaginado tal escena, un aventurero loco y poderoso tocando una melodía triste en la armónica en una noche silenciosa bajo la oscura luz de la luna, al lado de un bote. Desafortunadamente, la armónica no podía producir ningún sonido y solo podía usarse para invocar a Rhiannon Tanker. Sacudiendo la cabeza de manera indistinguible, Klein caminó con paso firme por las calles frías y vacías de Nass antes de regresar a su posada. Usando el sueño para volver a un estado óptimo, fue a Greenberg Street a la mañana siguiente y entró en una tienda de abarrotes llamada Hardwell Dance. Al ver al jefe canoso, que era una cabeza más alto que él, Klein golpeó el mostrador y dijo en Feisak: Aceite de ballena. El jefe tenía arrugas pegadas en la cara, pero solo llevaba un abrigo hecho de piel de ballena beluga. Los patrones de color claro tenían una extraña belleza. ¿Cuánto? El jefe estaba bebiendo grandes tragos de licor, ignorando la colocación desordenada de los productos. 1/4 y 1/4 de cubos. Klein respondió de acuerdo con la contraseña secreta predeterminada. Las acciones de beber del jefe se ralentizaron instantáneamente cuando colocó la taza de alcohol marrón verdoso en el mostrador de la barra. ¿Quieres probar un poco? Es muchas veces más puro que el Nepos. Es considerado la amante de todos los hombres de Feisak. Este era un licor destilado que es una especialidad de Feisak. Se elabora con papas o granos. La pureza del alcohol era alta, estimulante y tan famosa como Blas. En comparación con el vino de sangre de Sonia, su precio era bastante bajo y era del agrado de los feisasianos comunes. No hay necesidad. Klein sacudió la cabeza. El jefe se rió. ¿Qué clase de hombre eres si no bebes Nepos? ¿Solo hay mujeres en Loen? Murmuró antes de tomar otro trago. ¿Quién te trajo aquí? Señora Germiuses. Klein dijo un nombre al estilo de las costumbres locales. El jefe exhaló, provocando un fuerte olor a licor destilado en el aire. Se tambaleó al levantarse como un oso polar actuando en un circo. Después de darle instrucciones al empleado de la tienda,
Llevó a Klein a una pequeña habitación en el segundo piso del almacén, en la parte de atrás. Déjame buscarlo. Veamos. Murmuró el jefe mientras se agachaba. Klein controló el tic de sus músculos faciales mientras recordaba una broma muy extendida en el reino de Loen. Cuando un hombre de Feisak no está borracho, cuando está en el vientre de su madre. Después de esperar un momento, Klein vio al jefe encontrar una bola de cristal pura de su revoltijo. Entonces, el oso polar ebrio tenía la espalda hacia Klein mientras frotaba sus manos suavemente sobre ella, cantando el antiguo Hermés, que era difícil de pronunciar. La habitación se oscureció gradualmente, ya que todos los rincones sin luz se hundieron como si produjeran una extraña fuerza atractiva. La bola de cristal se iluminó rápidamente produciendo la figura de una mujer vestida con una túnica negra clásica. Tenía una cara ovalada y una piel muy clara. Sus ojos eran de color negro profundo con un ligero tono púrpura que estaba lleno de misterio. Estoy viendo la apariencia real de otro miembro del Club del Tarot. Klein dio un paso adelante y recibió la bola de cristal. En el extremo opuesto de la bola de cristal, The Homer Carler también podía ver claramente The World. Tenía el pelo negro y los ojos marrones con un rostro delgado y anguloso. Su mirada se detuvo un momento antes de decir con vacilación. ¿Germain Sparrow? Descubrió que la verdadera fuerza y los estándares de los miembros del Tarot Club eran mucho más fuertes de lo que esperaba. El mundo era en realidad el loco cazador Germain Sparrow, que se consideraba al nivel de un almirante pirata. Mis diversas suposiciones sobre el mundo eran problemáticas. Controlado, tranquilo, experimentado y despiadado. Almirante de Estrellas no pareció sorprendido. Sí, señora Cadleya. Klein le hizo un gesto al jefe para que saliera de la habitación. Una vez que se hizo un silencio extremo, la almirante de Estrellas Cadleya preguntó de nuevo. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo reconoció mi identidad? He sido muy cuidadosa al participar en las reuniones. Por supuesto, se había asustado cuando el mundo, que había elegido hablar en privado con ella, la saludó inmediatamente con Almirante de Estrellas. Y fue en parte por esto que decidió aceptar la comisión del mundo. Un secreto. Klein sonrió cortésmente. Como no quería que ella estableciera conexiones con el señor loco, agregó con calma. Tus ojos son muy especiales. ¿Puedo entender eso como una forma de elogio? Cadleya sonrió sintiéndose algo iluminada. Ella creía que el mundo anteriormente solo se había basado en sus ojos y otros detalles para sospechar que ella era la almirante de Estrellas, pero no estaba segura. Por lo tanto, la había sondeado con el lenguaje y su reacción le dijo la respuesta correcta. Klein no respondió mientras cambiaba a preguntar. ¿Cuándo podemos partir?